Aleluya, gloria a Dios. Dios les bendiga a todos, hermanos, en esta tarde. Le damos gracias al Señor que nos concede este hermoso privilegio podernos reunir en la casa de oración y puerta del cielo. Gloria a Dios. Bien, hermanos, vamos a meditar brevemente en la palabra del Señor. Vamos al libro de Jueces, Josué, capítulo 23. Josué, capítulo 23, versículo 8. Gloria sea el nombre del Señor. Libro de Josué, capítulo 23, versículo 8. Gloria al Señor. Vamos a meditar bajo el tema creyentes con definición. Creyentes con definición. Josué capítulo 23 versículo 8. Dice la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia dice amén. Mas a Jehová vuestro Dios seguiréis, como habéis hecho hasta hoy. Amén y amén. Puede sentarse. Mas a Jehová vuestro Dios seguiréis, como habéis hecho hasta hoy. Son palabras de un hombre llamado Josué. Cuando hablamos, hermanos, de creyentes con definición, estamos hablando creyentes definidos, creyentes determinados, de creyentes bien plantados en el Señor. Yo creo que de los que estamos aquí en esta hora, en esta tarde, somos personas que hemos creído en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, sabemos quién nos ha llamado. En el tiempo que estamos viviendo, un tiempo de últimos tiempos, se recomienda que el pueblo del Señor estemos alertas, pero bien alertas, hermano. Se requiere de creyentes bien plantados en el Señor. Se requiere de creyentes bien definidos en el Señor. Se requiere de creyentes bien determinados en el Señor. Porque de lo contrario, nosotros como iglesia seremos fácilmente derrotados por las fuerzas del mal. Usted ve un árbol y ese árbol que está bien plantado y sus raíces bien profundas, aunque venga el viento que pueda venir, ese árbol no es botado, sino que permanece después de la tormenta. En la vida del creyente, sobre nosotros vienen y van a venir tormentas grandes sobre nosotros. Pero va a depender de usted y de mí mantenernos en el Señor, dependiendo cuál es nuestra determinación y nuestra profundidad en el Señor. El texto que hemos leído son palabras de un hombre llamado Josué, en el cual este contexto era ya un anciano Josué. Y dice el versículo 1 del capítulo 23, de que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, en la cual, hermanos, un anciano con mucha experiencia. Josué, a la edad ya avanzada, era un hombre con mucha experiencia. Un hombre, hermanos, que había venido batallas tras batallas. Un hombre que había experimentado tremendas dificultades sobre su vida. Y esa experiencia de este anciano Josué se reflejó en su amor profundo por Jehová Dios de los ejércitos. Dios bendiga a los ancianos a los hermanos ancianos que se han permanecido firmes a pesar de los años que han sobrepasado en el camino del evangelio. Dios bendiga a esos hombres, esos hermanos ancianos que han pasado tormentas difíciles y tienen mucho que contar en el Señor. Pero la vejez de Josué
le identificaba, hermano, por el amor profundo a Jehová Dios de los ejércitos. ¿De qué sirve o de qué serviría, hermano, llegar a la vejez si no, hermano, hemos entregado o no nos hemos rendido totalmente al Señor? ¿De qué serviría? Esos años de vida sobre la faz de la tierra quedarían en el olvido, quedarían, hermanos, perdidos, porque el propio sentido y dirección la da nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, llegar a la vejez en el Señor, hermano, eso requiere de valentía y determinación. Ya que ese amor por Dios, Josué, hermano, lo llevó a convertirse en un líder y general del pueblo escogido por Dios. Ese amor que caracterizó a Josué, esa entrega que caracterizó a Josué, lo llevó a convertirse en el líder y en general del ejército del Señor en esta tierra, llamado el pueblo de Israel. Por lo tanto, hermano, amar a Dios sobre todas las cosas, hermanos, es el mejor tesoro que nosotros tenemos sobre este mundo. Josué, hermano, estaba a punto, a estos versículos, capítulo 23, estaba a punto de fallecer. Ya Josué sabía que Dios ya había determinado llevárselo a su presencia a descansar. Un hombre muy golpeado, hermano. Un hombre que había sobrepasado tremendas batallas. Ya Dios había propuesto llevárselo a su presencia. Hermanos, eso a mí me da una gran satisfacción al saber de que en este mundo nosotros podemos librar batallas espirituales, hermanos, como nosotros podemos sobrepasar, llámese familiares, llámese económicas, espirituales, enfermedades, cualquier problema que pueda venir sobre nuestra vida. Quizás podamos salir de una cuando viene ya otro problema encima, pero eso, hermanos amados, nos va a ayudar para que en aquel día nosotros tengamos, o más bien llegar a la vejez, si el Señor no ha venido todavía, poder servir de testimonio para esta generación que está viniendo en esta hora. Ya el Señor había propuesto llevarse a Josué, ya era un anciano. Y así que, viendo de que Josué ya sabía que estaba a punto de morir, Josué tomó una decisión. Y la decisión que tomó Josué fue de llamar a todos los líderes de la nación y darles sus palabras finales y de instrucción a esos hombres. Es decir, a la nueva generación que Dios había levantado para líderes dentro de la nación de Israel. Y el versículo 2 dice la Biblia que llamó a todo Israel. Y dice que llamó a sus ancianos, a sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo: yo ya soy viejo y avanzado en años. Fueron las palabras de Josué. Llamó a todo Israel, llamó a los ancianos, a los príncipes, a los jueces y a todos los oficiales, y les dijo las palabras: yo ya soy viejo y avanzado en años. Ya Josué estaba a punto, hermano, de coronar la carrera. Y vino Josué, hermano, todo su mensaje puede ser resumido en un solo versículo. Y es el versículo que nosotros leímos al inicio, el versículo 8. Y dice, y dijo Josué a los líderes de la nación de Israel: mas a Jehová vuestro Dios seguiréis. Eso fue una recomendación de Josué, ya un anciano, para el pueblo de Israel, hermano. Mire el consejo de un anciano hacia líderes jóvenes que Dios había levantado. Le dice Josué a esos líderes, a esos ancianos, a esos oficiales, a esos jueces, a esos ancianos, y le dice: mas a Jehová vuestro Dios seguiréis como habéis hecho hasta hoy. Mire, hermanos, la importancia de un testimonio de un hombre de experiencia.
Sin lugar a dudas, estos líderes jóvenes habían visto y habían seguido las pisadas de este hombre llamado Josué. Mire qué importante es, hermanos, que dentro de la congregación se levanten hombres, se levanten mujeres, ya sean ancianos, ya sean adultos, ya sean jóvenes, hermanos, pero con carácter bien definido como hijos de Dios para ser ejemplo ante esta generación decadente. Las palabras que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo y le dice: tenés que ser ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en pureza, en fe. Que ninguno tenga en poco tu juventud. Fueron palabras también de un hombre de Dios. Fueron palabras de un hombre que había pasado muchas experiencias. Hermanos, que la experiencia del evangelio no sea solamente para que nos digan: hermanos, ese hermano está cayéndose que levantándose. Ese hermano es el problemático de la iglesia. Ese hermano es de la iglesia. Que no nos tilden así, hermanos, cuando ya lleguemos a la vejez, por el amor de Dios. Que seamos ancianos pero de experiencia, para dar testimonio a través de nuestra experiencia vivida para esta nueva generación, hermano. Miren las palabras que Josué le dijo a los líderes. Le dice Josué: mas a Jehová vuestro Dios seguiréis. Le dice en pocas palabras: no se detengan en seguir a Dios Todopoderoso. Josué, hermanos, había sido un ejemplo viviente de estas palabras y quería que ese fuera su legado para esa nueva generación. Hermanos, ¿por qué cosas nosotros queremos que se nos recuerde? ¿Por qué cosas nosotros queremos que se nos recuerde? Si Dios nos permitiera que muriéramos hoy, ¿por qué cosas queremos que nos recuerden nuestros hermanos? ¿Cómo cree usted, viendo este contexto, las palabras de Josué, cómo creen que estos líderes iban a recordar a Josué? Si esos líderes nosotros pudiéramos entrevistarlos, ¿qué hablarían ellos de Josué? ¿Verdad que hablarían solo cosas buenas de Josué? Si Dios nos permitiera morir hasta hoy, este día, ¿qué se va a recordar de nosotros, hermano? Como el amargado, la amargada, el problemático, la problemática. ¿Cómo se nos recordaría? Como el inconstante. ¿Cómo se nos recordaría a nosotros? Una muy buena pregunta, hermano. ¿Qué queremos transmitir a esta nueva generación? Ahí están las niñas, otros niños, otros jóvenes. ¿Qué queremos nosotros transmitir a esta generación? Si el apóstol Pablo dice que los ancianos tienen que ser ejemplo a los jóvenes, y también dice que las ancianas tienen que ser ejemplo a las jóvenes, y que ellas tienen que aconsejar a las jóvenes, así dice el apóstol Pablo. Pero muchas veces, hermanos, los jóvenes nos dan ejemplo a los adultos. Porque realmente, hermanos, ha pasado los años, pero vivencia en el evangelio ha sido muy mínima. Los años han transcurrido, pero vivencia en el evangelio ha sido muy mínima. De tal forma, hermanos, que no se nos puede recordar quizás, tal vez algunas cositas, ¿verdad? Buenas. La mayoría puedan ser malas, quizás. Hermanos amados, ¿qué queremos transmitir a nuestros hijos? Nosotros como padres de familias cristianos, ¿qué queremos transmitir a nuestros hijos? Como aquel cristiano que llegaba después del culto a gritar, a insultar, a pelear con papá, a pelear con mamá. ¿Queremos eso transmitir a nuestros hijos? ¿Qué queremos transmitir, hermanos, a nuestra familia? ¿Qué queremos transmitir a nuestros amigos, a nuestras amistades? ¿Qué queremos transmitir a nuestros vecinos, a nuestro alrededor? Hermanos amados, no podemos dejarles nada mejor que el recuerdo de una persona
que siguió y obedeció al Señor hasta el último día de su vida. Eso fuera, hermano, lo más excelente de nosotros como cristianos, de dejar un legado, hermano, que se nos recuerde y que se nos diga, hermanos, he allí yace en ese ataúd un hombre, una mujer que siguió y obedeció hasta el último día de su vida al Señor. Fue ejemplo como padre, fue ejemplo como madre, fue ejemplo dentro de la iglesia, fue ejemplo como líder, fue ejemplo como pastor, fue ejemplo como evangelista, fue ejemplo como ministro, fue ejemplo como creyente, fue ejemplo como vecino. Hermano, qué bueno que así se nos recordara. Y el ejemplo de Josué, hermano, dijo, vengan para acá, le dijo a los líderes, hermanos. Yo les quiero dar último consejo. Sigan al Señor así como lo han hecho hasta hoy. Y ese es el mensaje de Cristo para hoy, hermano. Hermanos amados, si hoy hemos venido haciendo las cosas mal, es momento de enmendar nuestro caminar en el Señor y empezar a caminar bien en el Señor, hermano. Para que en el momento que Dios nos lleve a su presencia, hermanos, dejemos un buen legado, un buen testimonio. Bendito el Señor. Pero qué tremendo es cuando no se nos recuerda nada bien, hermano, sino que dicen, gracias a Dios que se murió. Sí, ya he escuchado usted expresiones así. Gracias a Dios que se murió. Dice. Sí, yo no quiero que se me recuerde así, hermano. Hermanos amados, Josué conocía muy bien las debilidades de la nación de Israel. Y por tal razón, Josué le dio instrucciones antes de partir con el Señor. Le dio mandamientos al pueblo para ayudarles a que se mantuvieran firmes y pudieran vencer a sus enemigos. Recuérdese de que en el capítulo 23, Josué, algunos versículos, y en la parte final les dice de que si ellos no obedecían a la palabra del Señor, Dios había mandado palabra buena sobre ellos, palabra de bendición. Pero les dice, si no obedecen, no vendrá palabra de bendición para ustedes, les dice, sino que Jehová enviará palabra de destrucción para ustedes. Esos fueron, hermanos, el consejo de este anciano llamado Josué, ya en los últimos versículos. Y les dice Josué, no se mezclen con las mujeres de estos pueblos. El anhelo de Josué era, hermano, extinguir a todos los palestinos. Extinguir a todas esas naciones paganas. Pero él ya era anciano, ya su fuerza ya se habían agotado. Él por eso llamó y convocó a los líderes, a los ancianos. Y les dice, ahora yo ya voy con el Señor, pero ahora le toca a ustedes librar esta batalla. Les dijo en pocas palabras, no se vayan a debilitar. No se vayan a echar para atrás porque largo camino les espera para derrotar a esos enemigos. Y les dice Josué, no se mezclen con ellos porque ni adoren a sus dioses, porque el día que eso acontezca en ustedes, Dios se va a apartar de ustedes. Y fue lo primero que Israel hizo, hermano, desobedecer a la voz de Dios. Por lo tanto, usted ve hasta el día de hoy, ahí está la lucha. Ahí está la lucha en el pueblo de Israel, una nación muy pequeña, un perímetro muy pequeño, pero que las naciones paganas han venido quitándole terreno a Israel. Cuando, hermanos, todo ese trayectorio donde están esas naciones era propiedad que Dios le había dado al pueblo de Israel. Pero por inconstantes y por desobedientes, le fue mal, hermano. Y hasta el día de hoy están pagando las consecuencias. Imagínense, hace un par de días atrás, tiraron así en ráfaga, hermano. Vi la noticia, como más de 130 misiles para Jerusalén. O sea, lo que quieren ellos es extinguir a la nación de Israel. Pero bendito sea el nombre del Señor, que ellos tienen promesa, hermano. Ellos tienen promesa. Gracias a Dios.
Y bueno, Dios les ha dado inteligencia a ellos. La mayoría de, hermano, tecnología ha venido de Israel. Los mejores sistemas de riego, de cultivo, vienen de Israel. El sistema tecnológico de dispositivos viene de Israel, hermano. Es que la profecía de cuando Dios habla se cumple. Inventaron hace un par de años, una década atrás, lo que se llama la cúpula de hierro. Y ellos es un sistema antimisiles que cuando ese radar detecta que el enemigo ha tirado misiles, inmediatamente ese sistema detecta esos misiles, mandan una ráfaga también de otros misiles que logran explotar en el aire. Un 90% lo logran de detectar, los otros misiles pueden caer. O sea, mire la inteligencia que ellos tienen. Pero eso no estuviera, hermanos, si ellos en el capítulo 23 de Josué, ellos hubieran acatado lo que el anciano Josué les dijo, eso no hubiera pasado. La importancia de un buen consejo de un anciano de experiencia. Por tal razón, hermanos, Josué da una exhortación muy valiente al pueblo de Israel. El capítulo 23 describe, hermano, la exhortación que Josué hace al pueblo. Y vamos a ver a continuación esas exhortaciones que son principios para poder ser creyentes bien definidos en el Señor. Y Josué les da estos consejos al pueblo para que fueran personas bien definidas en Dios. Y el primer principio encontramos en el versículo 6 del capítulo 23. Versículo 6. Mire el consejo que Josué les da a los líderes de Israel. Verso 6. Esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra. Ese fue el primer consejo que Josué le dio a Israel. ¿Cuántos queremos ser creyentes bien definidos en Cristo? Bien, Josué les dice, si quieren hacer personas vencedoras y quieren ser un pueblo que va a vencer al enemigo, número 1 les dice Josué, esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartarse ni a diestra ni a siniestra. ¿Qué significa eso? Significa, el primer principio, obediencia. Si no hay obediencia, hermanos, no podemos ser creyentes firmes en el Señor. Nótese que son principios tan importantes, hermanos, para la vida de nosotros. Si no hay obediencia, no hay, hermanos, no hay fuerza, no hay vigor, no hay respaldo de parte de Dios para poder vencer al enemigo. Nótese la primera expresión del versículo 6. ¿Cómo dice? Vamos a ver, entremos a la escritura. ¿Cuáles son las primeras palabras las primeras 3 palabras que les da Josué al pueblo? ¿Cuáles son esas 3 palabras? Esforzaos pues mucho. La obediencia, hermano, requiere un sacrificio. Para que Josué llegara a ser el general y líder y que Dios estuviera y respaldara a él, tuvo que obedecer. Y Josué tuvo que esforzarse mucho. Y eso, hermano, es lo que no queremos hacer. Esforzarnos. ¿Cuántos queremos obedecer al Señor? Yo soy el primero, hermano. Entonces, esforcémonos mucho. El esfuerzo es hacer algo más, algo extra. Ese es esfuerzo. Me recuerdo en la empresa que Dios me permitió trabajar, terminaba las 8 horas y como era el encargado de administrar el inventario de la bodega que se me había asignado, me tocaba, hermanos, que hacer tiempo extra y ese tiempo no lo reportaba.
porque yo quería cumplir y hacer bien mi trabajo. ¿Qué hacía yo? Me esforzaba un poco más, 1, 2 horas más para hacer bien mi trabajo. No digamos en el Señor, hermano. En esta oportunidad el pueblo de Israel tenía que conquistar y derribar y destruir a sus enemigos. No era tarea fácil, hermano. Nosotros lo leemos aquí, ¿verdad? Pero estar en el campo de batalla, ver esos miles y miles y miles de soldados que vienen, hermano, no es fácil, hermano. Por lo tanto, viene Josué y les dice: esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. Eso se llama obediencia. Si queremos ser creyentes, hermanos, bien definidos, bien estables, tenemos que obedecer al Señor. Y obedecer implica sacrificio, hacer un poco más. Hoy con la era tecnológica lo queremos a un 2x3. Los milagros los queremos a un 2x3. Las bendiciones las queremos a un 2x3, pero no queremos pagar el precio, hermano. No queremos esforzarnos un poco más. Entonces, hablar de obediencia, ¿qué significa obediencia? Obediencia significa sumisión. Eso significa obediencia, significa sumisión. ¿Qué es sumisión? Es sometimiento. ¿A qué nos vamos a someter? A la palabra de Dios, hermano. A los principios que están aquí, a esta palabra bendita es la que nosotros nos vamos a someter. Y cuando nosotros nos sometemos a esta palabra, a lo que está escrito, entonces somos sumisos a la palabra de Dios, nos estamos sometiendo, por lo tanto estamos esforzándonos por obedecer a esta palabra. Si el Señor dice en su santa palabra, mencióneme un principio de la palabra de Dios que nosotros tenemos que obedecer, hermano David. Un punto de lo que dice la palabra que nosotros como iglesia tenemos que obedecer. Hermano Hugo. Dios mío bendito, hermano Felipe. La santidad. Sí, ese es punto, pero está bien, va, la santidad, eso es parte de los otros principios que vamos a ver. Le voy a mencionar uno: no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Ese es uno de los principios. Y cuando nosotros nos sometemos a esa palabra que está escrita, yo me esfuerzo, hermano, por cumplir esta palabra. No lo voy a hacer para que me vean tampoco, hermano, porque eso no vale. Yo puedo estar aquí todo el día y las 24 horas, pero si lo hago para que me vean o por obligación, eso no vale delante de Dios. Hay que hacer esa aclaración. Pero si yo vengo aquí porque mi amor es grande hacia Dios y tengo profundo agradecimiento por lo que Dios ha hecho en mi vida, amo a Dios sobre todas las cosas, me esfuerzo por estar aquí, eso sí Dios lo ve y lo recibe. Es uno de los principios. Entonces, ¿qué es obediencia? Obediencia es sumisión, es sometimiento. ¿A qué nos vamos a someter? Sencillo, a la palabra de Dios, hermano. ¿Qué es obediencia? Obediencia es acatar. ¿Y qué es acatar? Es recibir con atención algo para ponerlo en práctica. Es decir, que yo al venir aquí a este lugar escucho la palabra, la recibo porque Dios me está hablando, es palabra de Dios. Y me esfuerzo también por hacer cumplir esta palabra y hacerla propia mía en mi corazón. Eso es acatar, eso es obediencia. Es sujeción. Obediencia es sujeción. Obediencia es dependencia. Esa es obediencia. Obediencia es depender de Dios. Cuando nosotros dependemos de Dios, entonces estamos haciendo obedientes a la palabra de Dios. No dependemos de las circunstancias, no dependemos de los recursos, no dependemos de las habilidades, no dependemos de nada de materialmente de esta tierra, dependemos de Dios. Y cuando dependemos de Dios, Él se preocupa por bendecirnos, hermano. Eso es obediencia. Muy bien, vamos rápido. El segundo principio que Josué le dio al pueblo para poder vencer y ser personas bien definidas en Dios, hermano, está en el versículo 8. Mas a Jehová vuestro Dios seguiréis, como habéis hecho
hasta hoy. ¿Qué significa eso? Constancia, perseverancia. Mas a Jehová Dios seguiréis como habéis hecho hasta hoy. ¿Qué edad estaba ya Josué? Anciano. Significa que todos esos años de su juventud la había caminado al lado de Dios. ¿Qué fue eso? Constancia, perseverancia. Ese es el segundo principio. Si queremos ser creyentes bien definidos, bien estables, seamos constantes. ¿Qué significa la constancia? Significa perseverancia. Perseverar, perseverar. Como dice un dicho, el que persevera alcanza. Como dice el apóstol Pablo, que muchos son los que corren dentro de una carrera, pero solo uno se lleva el premio. ¿Quién es el que se lleva el premio? El que persevera hasta llegar a la meta. Usted y yo hemos sido llamados a perseverar en esta carrera cristiana. Por lo tanto, el segundo principio es ser constante. Los inconstantes, dice el apóstol Santiago, dice que el de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Está indicando, hermano, que en todas las áreas esa persona es inconstante. Emprende algo, es inconstante. Tiene una visión, es inconstante. Ay, no, dice. En la iglesia empieza sirviendo. Ay, después de repente, no, hermano, mira, voy a entregarme privilegio. Inconstante. La inconstancia, si queremos ser creyentes bien definidos, entonces tenemos que ser constantes. Constantes. Hermanos, ¿qué recibiremos nosotros si ya a punto de venir Cristo retrocedemos y dejamos de perseverar? Nos espera una horrenda expectación de juicio, dice la palabra. Por lo tanto, el evangelio requiere de gente constante, hermano. Porque los constantes van a heredar el reino de los cielos. Los constantes se esfuerzan. Los constantes se consagran para Dios. Los constantes, hermanos, están dispuestos a pagar el precio. Los inconstantes se quedan a medio camino. Y eso se ve hasta la vida secular. Hasta la vida cotidiana se ve eso. Hay jóvenes que empiezan un estudio y de repente al año no lo ven muy difícil y se quedan, ya no perseveran. Por eso que usted va a ver en los periódicos cuando los que se van a graduar son unos 5, 8, nada más. Pero ¿cuántos empiezan al inicio? Son un montón, hermano. La mayoría se queda a medio camino. Jesús dice, 2 estarán en un campo, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 estarán en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. ¿Por qué cree que se va a quedar? Por inconstantes, hermano. Que esta es la carrera cristiana, requiere de valentía y de constancia, hermano. Si yo retrocedo en el momento de la prueba, me voy a seguir retrocediendo a las otras que vengan, hermano. Dice el apóstol Santiago, el versículo, ¿verdad? Dice que el de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Qué es constancia? Perseverancia. ¿Qué es constancia? Persistencia. ¿Qué es constancia? Firmeza. Esa es constancia. ¿Cuántos queremos ser constantes en la obra de Dios? Dice el Señor, pone un ejemplo en Lucas, hablando de una mujer que fue ante el juez. ¿Se acuerda de esa historia? El juez era injusto. ¿Qué dice la historia de la palabra del Señor? Dice que ese hombre no temía a Dios ni respetaba a hombre. ¿Y qué dice la Biblia que hacía esa mujer, hermano? Todos los días. Hermanos, todos
los días. Hermanas, todos los días esa mujer se presentaba ante ese juez. Tremendo, hermano. La Biblia lee muchos ejemplos de gente perseverante en la Biblia, y esa gente fue la que logró el milagro, hermano. La mujer sirofenicia, cuando el Señor la trató de perrilla, una mirada a nosotros no nos llega a la prueba fácilmente, ¿verdad? Y ahora esa palabra que el Señor la trató de perrilla, esa mujer dijo: sí, Señor, para aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de su Señor, de su amo. Esas palabras impactaron a Jesús. Esta mujer no es como cualquiera, dijo. Esta mujer es perseverante. Y le dijo el Señor: ¿qué quieres que te haga? Le dijo: ¿qué quieres? Y esa mujer recibió el milagro. Los constantes son los que logran las bendiciones de Dios. La mujer que presentaba a aquel juez, ¿le hizo justicia o no le hizo? Esta mujer me es molestia, dijo ese juez. Le voy a hacer justicia. Y viene el Señor y dice: no, si ese juez, siendo injusto, ¿no va a dar Dios al Espíritu Santo a los que le pidan? En otro versículo dice: ¿no dará Dios buenas cosas a los que las piden? ¿Pero a quiénes? A los constantes. A los inconstantes, hermano. No. Yo quiero bendición de Dios, hermano. Tengo que perseverar en la obra de Dios. ¿Qué fue en Génesis cuando Jacob luchó con el ángel? Ya raya el alba, le dijo el ángel. ¿Cuáles fueron las palabras del patriarca Jacob? No te dejaré hasta que me bendigas. Esa es perseverancia, es persistencia, es constancia. Aunque le costó, hermano, aquí la cadera, le dislocó la cadera a Jacob, pero ese hombre fue constante. ¿Recibió o no recibió la bendición? La recibió, hermano. Los constantes son los que reciben bendición de Dios. El último está en el versículo 11, principio que Josué le dio a la nación de Israel para que pudieran vencer a sus enemigos y para nosotros ser verdaderos creyentes estables, firmes. El versículo 11 dice: guardad pues con diligencia vuestras almas para que améis a Jehová vuestro Dios. ¿Sabe qué significa eso? Eso se llama consagración. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Los creyentes carnales, hermanos, son los problemáticos en la iglesia. No dice así la Biblia, ¿verdad que sí dice la Biblia? Pero los que se consagran, hermanos, no pierden el tiempo en las cosas que están sucediendo alrededor, sino que lo que les importan a ellos es consagrarse delante del Señor. Los carnales ahí déjenlos, hermano. ¿Sí? Hay que se hagan nudos entre ellos. Dice Daniel que el entendido van a resplandecer como las estrellas en el firmamento. La senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Qué es consagración? Consagración es separar. Hemos sido separados para servir a Dios. Hemos sido separados para adorar a Dios. Hemos sido separados para honrar a Dios. Hemos sido separados para ser leales a Dios. Como la iglesia de Filadelfia. ¿Qué significa, hermano, consagración? Significa ofrecimiento, significa ofrenda. Os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si queremos ser creyentes, hermanos, firmes, estables, creyentes bien definidos, primero tenemos que ser obediencia. La obediencia. Segundo, ser constantes. Y tercero, consagrarnos para Dios.
Finalizo con este versículo, segunda de Pedro 1:8. Segunda de Pedro 1:8. Vaya conmigo, con esto finalizamos. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 8. Segunda de Pedro 1:8. Finalizamos con ese versículo. Dice la palabra: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Dios les bendiga a todos. Queda mi hermano con nosotros. Aleluya.